Capítulo 25. Oh, qué lástima, pensó Alarak para sí mismo. Los humanos de esta fortaleza se habían rendido por completo. Por lo tanto, no podía matar al resto de ellos, ya que no eran más que niños asustados ante ellos. No es que su trato con Artanis lo estuviera deteniendo, ya que había algunas lagunas que podía explotar. Sin embargo, no le importaba estar escuchando a Artanis regañarlo más tarde si todos los humanos aquí terminaban muertos. Por ese motivo había dejado ir a algunos de ellos para evitar la molestia posterior. Pero se preguntó cómo hacerlo mientras se divierte. Si tan solo pudieran suicidarse, suspiró. Solucionaría todos mis problemas. Pero, por desgracia, tuvo que ir con la siguiente mejor cosa. Reuniendo a todos los humanos en un área, anunció su intención. Se matarán unos a otros para mi diversión. El ganador puede salir vivo de aquí. El alto señor había mantenido sus demandas bastante simples y había dejado que estos simples animales descubrieran el resto por sí mismos. Solo con esa declaración, Alarak y sus Taldarim sintieron una oleada de miedo y desesperación. El señor, los nobles, sus generales, comandantes, soldados e incluso simples esclavos sintieron que se les encogía el estómago por lo despiadados que eran estos demi-humanos. Di lo que quieras sobre ellos. Eran la representación misma de Emroy en términos de su apariencia, malicia y salvajismo. Sin embargo, este acto estaba completamente en contra de las convenciones nobles. Todos en Falmart conocían esta simple ley común. A diferencia de esos soldados plebeyos y esclavos, la vida de los nobles tenía más valor. Por lo tanto, si eran capturados, era una etiqueta adecuada que fueran tratados correctamente en su posición hasta el momento en que pudieran ser rescatados. De acuerdo, algunos de ellos tenían demasiado miedo de discutir con estos viles demi-humanos. Pero, por desgracia, algunos de sus egos valían más que sus vidas. Uno de ellos habló mientras era apoyado por los gritos de otros nobles. ¿Sabes quiénes somos? Es por eso que los demi-humanos son considerados tan bárbaros. Matarnos unos a otros. ¿Qué es esta tontería de la que hablas? También sabes con quién hablas. Después de escuchar todas sus diatribas, Alarak se sintió bastante molesto por su pomposa actitud. Incluso los terranos a los que suele estar acostumbrado tampoco eran tan tontos como para soltar tonterías como esta cuando claramente estaban en desventaja. Sin preocuparse por escuchar más de sus palabras, el alto señor Protos flexionó su presencia psiónica para silenciarlos a todos mientras los nobles, quejándose, sentían el frío escalofrío de la muerte pasar sobre ellos. Me importan muy poco tus creencias o tus caminos, ya que me interesan muy poco, ya que mi palabra es ley, ya que Alarak no había cejado ni un momento en su intimidación, ya que haría que estos humanos ignorantes escucharan. Si ustedes nobles piensan también de ustedes mismos, entonces no debería haber ningún problema con mi juicio. Mirando a un soldado al azar entre la multitud, y tú serás mi ejemplo, mientras un Taldarim lo arrastraba hacia adelante. Mi señor, por favor perdóname, tartamudeó el soldado. Ignorando sus súplicas, elige tu arma. Luego elige a tu oponente. El ganador puede irse de aquí con vida. Esa es mi promesa. Sin más espacio para discutir, el soldado examinó la habitación y eligió a alguien a quien sabía que podía vencer y que más o menos no le agradaba. Tras su selección, los dos lucharon con él y apenas lograron ganar. Puedes irte, Alarak agitó la mano. Así como así se le permitió irse. Ahora, ¿quién es el siguiente? Soldado tras soldado fueron capturados mientras luchaban para la diversión de los Taldarim. Se hizo saber claramente que si ninguno de ellos se ofrecía como voluntario, los recogerían. Al comprender lo grave que era la situación, los nobles también necesitaban abordar esto para que no fueran desafiados por alguien a quien sabían que no podían vencer o alguien que tuviera un hueso para meterse con ellos. Uno de los primeros en darse cuenta de esto, por favor. Déjame ser el próximo en pelear. Mientras Duyes apartaba a varios soldados de su camino. ¿Tú eres de tu palabra de que si gano, que pueda vivir? Por supuesto, mientras Alarak entrecerraba la mirada sobre este hombre. Pero a pesar de su entusiasmo, los Taldarim eran muy conscientes de quién era y, por lo tanto, no tenían intención de dejarlo salir con vida de este lugar. Ese fue el precio que pagará por insultar a la raza Protoss. Por supuesto, los otros Protoss reaccionaron de forma diferente. El Kalai lo vio más como una charla de niños. Los Nerasim lo vieron como un ego demasiado inflado y concluyeron que no había necesidad de continuar con el asunto. Los purificadores estaban completamente molestos. Pero no actuaría mientras fueran solo palabras. Sin embargo, los Taldarim vieron tal comentario en el nivel de herejía.
Y por lo tanto, se asegurarían de que él muriera como un ejemplo para todos en esta sala, de cuidar sus lenguas al hablar con ellos o sobre ellos. Sin que él lo supiera, Duyes miró ansiosamente a su alrededor en busca de alguien a quien pudiera derrotar. Había algunos entre los nobles a los que sabía que podía vencer. Pero necesitaba pensar en su futuro. Por lo tanto, una mala idea si los familiares sobrevivientes quisieran una compensación por ello más adelante. Había muchos soldados no calificados con los que sabía que definitivamente podía pelear. Después de todo, muchos de ellos fueron reclutados recientemente y no eran más que aldeanos comunes. Pero al ver la sed de sangre en algunos de sus ojos, no podía garantizar que saldría ileso. Como él fue quien ordenó la lluvia de flechas que mataron a muchos de sus hombres. Si no fuera por su posición y por esconderse detrás de alguien todo este tiempo, alguien definitivamente habría luchado para matarlo si no tuviera nada que perder. Lo que tenía que hacer era elegir a alguien aquí a quien sabía que podía vencer con absoluta certeza y al mismo tiempo salir ileso. Mirando a todos en la habitación, Duyes se burló. Ellas, mientras señalaba a una de las esclavas mientras estaban acurrucadas juntas. Lucharé contra ellos. La arrogante Oprichnina se sentía tan engreída por su inteligencia. ¿Por qué debería arriesgar su vida? Era mejor luchar contra alguien que sabía que no podía defenderse y garantizar su seguridad. Fue el movimiento más obvio que deberían haber hecho. Independientemente de lo que todos pensaran de él, era mejor vivir inteligentemente que morir tontamente. Además, después de ver lo que les gustaba a estos sucios de mí humanos, les dará un espectáculo para asegurar su paso seguro. Obligada a levantarse, la esclava lloraba histéricamente ante su muerte inminente. Pero como todas las chicas estaban encadenadas juntas, también se vieron obligadas a ir con ella. ¿Qué es esto? Ya que Duyes se sorprendió por su aumento de oponentes. Esto no será un problema, ¿verdad? Cuestionó Alarak. No, por supuesto que no, tartamudeó en parte. Tomando un respiro, no hubo cambio en sus planes. Estos esclavos no eran más que ovejas asustadas ya que él era el lobo entre ellos. Una vez que hubiera matado a uno de ellos, el resto quedaría paralizado por la inacción para hacer cualquier cosa. Con ellos encadenados así, todo más fácil. Primero mata al mayor, el resto caerá naturalmente. Mientras los dos bandos recogían sus armas para luchar, espera. Esta batalla es claramente injusta, dijo Jinara, primer ascendiente de los Taldarim. ¿Oh? ¿Cómo es eso? Mientras Alarak le seguía el juego. Un lado está claramente en desventaja. Creo que debemos hacer esta lucha más honorable. Mientras el alto señor Protos miraba entre los dos lados. Estoy de acuerdo. Esta batalla parece desfavorable. Ajusta esto en consecuencia. Como Duyes estaba rebosante de cómo el favor de los dioses parecía haberle sonreído, no sería así cuando Jinara encendió su espada así y le cortó el brazo derecho. Inmediatamente, el sudor frío impregnó su rostro mientras miraba el brazo de su espada sin vida en el suelo antes de volver a mirar el trozo quemado que quedaba. El acto violento fue tan repentino que su cuerpo no tuvo tiempo de registrar el dolor ya que estaba en completo shock. Pero Jinara estaba lejos de terminar cuando barrió su pierna y lo hizo caer. Cuando su espalda golpeó el suelo, una de sus piernas se levantó cuando el fanático oscuro lo agarró por el tobillo. Con un apretón firme, su pie se dobló y se deformó cuando los ligamentos, los tendones, el tejido muscular y el hueso se desgarraron y fragmentaron sin posibilidad de reparación. No es que importara muy pronto. Espera. Espera. Dijiste que esta sería una pelea honorable. Duyes gritó de pánico. ¿Te crees tan poderoso? No es así. Jinara cuestionó con aire de suficiencia. Esto es lo suficientemente justo mientras retrocedía permitiendo que la pelea continuara. Al ver a las esclavas acercarse a él, retrocede. Dije que retrocediera. Mientras la arrogante Oprichnina intentaba desesperadamente sacar la espada de su mano desmembrada. En circunstancias normales, las esclavas habrían permanecido ya que su tiempo en la mazmorra les había roto la mente y el espíritu. Pero la pregunta más interesante es por qué nadie intentó luchar contra ellos antes. La respuesta fue que los Taldarim habían ocultado su presencia para que nadie los notara. Después de todo, qué divertido había en una pelea tan desigual si no podían derivar ninguna emoción de miedo o desesperación de ellos. Pero cuando Duyes anunció su interés en pelear, ya estaban adaptando su muerte como anticiparon y diseñaron todo hasta este momento. Para las esclavas, se les dio lo que se podría considerar como una terapia telepática. Por mucho que la mente y el espíritu fueran sometidos a golpes, la voluntad de vivir era algo que no era tan fácil de suavizar.
convirtiendo sus sentimientos de desesperanza y desesperación en una ira desenfrenada por lo que les hicieron. Ahora necesitaban soltar al perro de la correa. Pero por ningún motivo fue esto por buena voluntad hacia ellos. Solo un medio para un fin. Dándoles armas contundentes, querían que su muerte fuera lo más violenta posible. Y así, las esclavas golpearon repetidamente. «Detener». Dulles gritó. «¿Saben quién soy? Los mataré a todos por esto». Más golpes después. «Para». Dije que para. Unos minutos más tarde. «Por favor, deje de». Tosiendo sangre y dientes mientras los huesos y los órganos se despedazaban, Dulles quedó reducido a un mantillo sangriento en el suelo y pronto murió. Delicioso, tarareó Alarak mientras aún disfrutaba el dulce regusto de sus últimos momentos de desesperación. Mirando a las esclavas, pueden irse, ya que fueron despedidas mientras se marchaban rápidamente. Al ver lo que le había sucedido a Dulles, quedó claro para los otros nobles que su estatus no los protegería en absoluto. Al ver de primera mano de lo que eran capaces estos demi-humanos, Zorzal se sintió abrumado. Pero como se esperaba de él, el arrogante príncipe hizo lo que siempre hace. De alguna manera empeorar la situación. Cobardes y asquerosos demi-humanos. Zorzal gritó para disgusto de sus asociados cercanos mientras intentaban desesperadamente evitar que dijera algo de lo que se arrepentiría. No son más que animales humildes. Criaturas tontas que estaban destinadas a servir a los humanos. En una verdadera prueba de fuerza y acero, podría matarlos a todos. Pero ustedes cobardemente usan la magia porque saben que no pueden ganar en una pelea honorable entre hombres. Al escuchar ese pequeño estallido, Alarak se puso de pie y se acercó al arrogante príncipe que no pudo evitar retroceder. ¿Es eso así? A lo que Zorzal apenas asintió no queriendo quedar como un tonto por lo que dijo. Siendo este el primero absoluto en su vida, el alto señor Protos estaba intrigado y furioso. Solo había dos tipos de personas en el universo que tenían ese tipo de coraje para hablarle así. Un guerrero o un tonto. Este pequeño humano frente a él era claramente el último con la forma en que apestaba a falsa valentía. Pero si deseaba probarse a sí mismo, ¿quién era él para rechazarlo? Muy bien, príncipe, dijo Alarak. Entonces te seguiré la corriente. Dos fanáticos oscuros ayudaron a quitarle los guanteletes mientras colocaban dos espadas ante ellos. Agarrando el arma primitiva en su mano probando su peso, entonces haré esto más interesante. Si eres capaz de derrotarme, mis fuerzas se retirarán y terminarán con tu victoria. Suena bien para mí. Zorzal sonrió en un intento de mentalizarse. Por eso los demi-humanos eran tontos. Sin su espada mágica, tenía que estar en desventaja. En un concurso de fuerza y manejo de la espada, no había nadie mejor que él. Aunque matar a este semi-humano no calmaría su ira ni su orgullo herido, necesitaba reagrupar sus fuerzas. Pero si perdéis, reclamaré todas vuestras vidas, lo que alarmó a todos los presentes. «Mu. Mi señor no perderá ante gente como tú», gritó Erm. «Lord Zorzal es uno de los mejores», dijo Mudra. «Te sobreestimas a ti mismo», dijo entonces Kalasta. «Caerás». Las posibilidades de victoria de Zorzal no eran ideales. Pero no tuvieron más remedio que creer en él, ya que había encadenado su destino al suyo. «Ven», dijo Alarak, «no me importa esperar». Agarrando su espada con ambas manos, Zorzal resolvería esto de un solo golpe con todas sus fuerzas. Balanceándose en un grito de guerra, su golpe fue desviado ya que su oponente no se había molestado en adoptar una postura adecuada mientras sostenía su espada con una mano. Luego sintió que le dolían las manos temblando por la tensión repentina. «¿Eso es todo lo que tienes?», mientras Alarak lo miraba con aire de suficiencia. Esta fue una de las mayores locuras de Zorzal. Por mucho que rasque su ego en algo de lo que se enorgullece, quedará cegado por la ira como un niño que tiene una rabieta. No es que tuviera mucho control de impulsos o disciplina para empezar. Golpeando salvajemente a su oponente, ninguno de sus ataques parecía haber conectado. Solo para colmo de males, Alarak no necesitaba hacer mucho, ya que todo lo que hizo fue quedarse allí moviendo su espada en su lugar para defenderse. Aparte de la diferencia en la fuerza física y los sentidos, este mono apenas evolucionado era fácil de leer a través de la telepatía. No es que hubiera mucho que leer, ya que sus pensamientos carecían increíblemente de cualquier indicio de estrategia. Toda su línea de pensamiento era balancearse tan fuerte como pudiera y eventualmente su enemigo caería. ¿Y se supone que este es el mejor espadachín que existe? Estoy horrorizado por lo deficiente que es. Sin embargo, no esperaba un desafío ya que esto era pura diversión.
Después de balancear su espada de manera errática durante 5 minutos seguidos, Sorsal se había cansado bastante al sentir que su cuerpo se entumecía y se debilitaba por la tensión. ¿Por qué? ¿Por qué no se cae? Gritó entre respiraciones pesadas. ¿Tal vez porque eres débil? Alarak cuestionó, lo que enfureció a Sorsal nuevamente mientras continuaba balanceando su espada un poco más. Continuando balanceando su espada por unos minutos más, el duelo prácticamente había terminado, ya que el primer príncipe apenas podía levantar su espada mientras sus manos temblaban. ¿Has terminado? Alarak luego cuestionó. Sin esperar una respuesta, balanceó su espada y golpeó el arma de su oponente fuera de su mano. Porque ya es hora de que termine esto, mientras sostenía la punta de su espada en el cuello de Sorsal. Tan fácil como sería para él matarlo, quería que su sufrimiento lo inundara. Sujétalo. Cuando dos fanáticos agarraron cada uno un brazo y obligaron a Sorsal a arrodillarse. ¿Qué es esto? Cobarde. Sabías que no podías vencerme y tuviste que recurrir a esto. El alto señor de los protos solo pudo poner los ojos en blanco cuando logró encontrar a alguien con un ego más grande que el suyo. Pero la diferencia era que él tenía el poder y las habilidades para permitírselo. Pensando en las muchas formas en que podría matar a este pequeño humano, tenía la forma en que quería hacerlo. Escaneando a todos en la habitación, ordenó a sus Taldarim que los despojaran de sus joyas, como collares, pulseras y anillos, que estaban hechos de oro. Al recuperar una de las ollas de cocina, todas las joyas se arrojaron en ella cuando uno de los fanáticos disparó un rayo iónico rojo cuando comenzó a sobrecalentar la olla. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mientras Sorsal intentaba resistirse, solo lograba girar la cabeza para ver la olla que empezaba a ponerse roja. En comparación con los terranos, también estoy más acostumbrado. Ustedes, los primitivos, me sorprenden de cuán resistentes son para creer en su propio valor. Apenas desarrollaron un lenguaje y herramientas simples y ya se creen invencibles. Patético, mientras Alarak recuperaba sus guanteletes. Y caminó hacia la olla viendo el oro derretirse en una forma líquida fundida. Pelear por esta pequeña bola de tierra y agua. Matar por cosas tan ridículas. Pero estoy divagando, mientras el alto señor volvía su atención a Sorsal. ¿Te crees un emperador, sí? ¿Alguien que eventualmente gobernará este mundo? Pero parece que te falta algo. Ah, sí. Tomando la olla, algo que ustedes, los humanos, parecen disfrutar usando. Ahora, ¿qué decía eso? Correcto, mientras Alarak lo miraba con furia asesina. Una corona para un rey. Espera. Detente. Te lo ordeno. Que esto sirva como lección para el resto de ustedes, dijo Alarak para sorpresa de su audiencia humana. Cuida tu lengua cuando hables de los protos o haz que te los corten. Incapaz de luchar o moverse, todo lo que Sorsal podía hacer era contraerse violentamente mientras cada poro de su cuerpo sudaba frío. Todo lo que podía hacer ahora era quedarse boquiabierto cuando palabras incoherentes escapaban de sus labios. Pero en lo profundo de su mente, aquí no es donde se supone que debo morir. Había tanto que estaba destinado a hacer. Las tierras que conquistaría. Las montañas de riquezas las saquearía. Las mujeres a las que esclavizaría por placer. Historia y cuentos que cantarían de su grandeza por generaciones. Pero todo eso estaba llegando a su fin cuando la olla ardiente de oro fundido se acercó a él. Ahora, en la puerta de la muerte, cuando Ardi estaba a punto de recibirlo, finalmente se le ocurrió. Iba a morir y no había nada que él o cualquier otra persona pudiera hacer al respecto. Pero lo que vino después sorprendió a todos. Cuando Alarak notó un olor acre en el aire. Al señalar de dónde venía, la túnica y la armadura del príncipe que pronto moriría se mancharon de amarillo y marrón. Luego, un pequeño charco comenzó a formarse debajo de él y le cubrió las piernas. Entendiendo lo que acababa de suceder, ya que Alarak honestamente no tenía palabras. Pero al comprenderlo completamente, pronto dejó caer la olla mientras el oro fundido salpicaba todo el suelo. Lo que comenzó como una pequeña risa explotó en carcajadas compartidas por todos los Taldarim. Era demasiado divertido para ellos ver cómo este orgulloso pequeño humano se había defecado en ese mismo momento para sorpresa de todos los demás. Todavía tratando de recuperar el aliento de todas las risas, Alarak logró hablar. Me diviertes, pequeño mono. Te perdonaré la vida hoy. Continúa divirtiéndome de ahora en adelante, mientras el alto señor Protos y sus seguidores continuaban riéndose después. Pero antes de dejar Rekin, los Taldarim cumplieron con su deber de esperar la base para Carax. Pero al igual que los otros dos, el Forjafases no estaba allí.
Al interrogar telepáticamente a los guardias de la prisión, Carax estaba allí para lo que recordaban. Sin embargo, no pudieron explicar por qué estaba desaparecido. Pero para uno de los guardias, notó una extraña luz azul que brillaba desde su celda. Los protos no tardaron mucho en darse cuenta de que Carax había logrado salir de allí. Pero si ese era el caso, ¿dónde estaba él ahora? Lugar desconocido. Todo esto es realmente interesante, dijo Carax mientras examinaba una herramienta que se describió como un artefacto mágico. Tenía un mapa, ya que más o menos tenía una idea de dónde estaba. Pero no estaba cerca de la colina de Alnus, ya que llevaría semanas o meses llegar allí a pie. Trató de tomar un paseo con los viajeros que pasaban. Pero esos encuentros fueron menos que ideales, ya que algunos actuaron con miedo mientras que otros fueron completamente hostiles. Además, no tenía los materiales para construir un dispositivo de comunicación. Teniendo en cuenta el tiempo que llevaría a empezar de cero, era mucho mejor caminar de regreso. Pero entonces tenía otro plan posible. No era lo ideal, pero podía deformarse aleatoriamente y, con suerte, acercarse. Mientras Carax saltaba, comenzó a perder el enfoque en su objetivo mientras seguía encontrando algo que captaba su interés y quería estudiar. Sin embargo, debido a sus deformaciones aleatorias, solo hizo que la búsqueda de él fuera más difícil a medida que surgían rumores sobre su repentina aparición. Con lo lentas que eran las comunicaciones en este continente, los protos no tuvieron más remedio que perseguir todos los rumores en busca de él. Por lo tanto, ahora estaban atrapados con una nueva pregunta. ¿Dónde estaba Carax ahora? Continuará. Capítulo 26. Después del devastador encuentro con los protos, la respuesta normal después de una batalla paralizante era recuperar tus pérdidas. Pero, al contrario de esto, se estaba llevando a cabo una ejecución en masa mientras Sorsal y su círculo íntimo observaban cómo un soldado tras otro era decapitado por una variedad de razones. Algunos por su cobardía al huir del enemigo, otros por su incompetencia al no poder matar a uno de ellos. Pero los peores de todos eran los que consideraba por alta traición. Cuando los otros soldados presenciaron esto, se usó como ejemplo de que tales actos no debían tolerarse si iban a servirle. Sin embargo, no pudieron evitar reflexionar sobre lo que esos soldados podrían haber hecho para ser considerados de alta traición. Tal sentencia solo estaba reservada para aquellos que actuaron contra el imperio o la propia familia real. A partir de ahora, debían ser asesinados de manera ritual. Había que cortarles la lengua, coser los labios y cortarles las manos para que incluso en la muerte fueran silenciados para siempre. Como el próximo soldado iba a ser ejecutado por su alta traición, por favor, mi señor. El soldado gritó desesperado. Te prometo que no diré nada. Lo haré. Ya que ya no podía hablar porque su verdugo le agarró la lengua. Aunque el círculo íntimo de Sorsal parecía tranquilo, estaban más preocupados por sus vidas. Después de que ese demi-humano obligara al primer príncipe a avergonzarse a sí mismo, Sorsal dio muchas excusas que iban en la línea de usaron trucos de magia. Pero a pesar de todo, estaba demasiado avergonzado para admitir que fue derrotado fácilmente en la batalla y, por lo tanto, se ensució como un niño con miedo. Si no fuera por su cercanía al príncipe y los recursos que proporcionaron, también habrían sido ejecutados. Por lo tanto, los resultados como estos soldados fueron asesinados por lo que vieron. Después de este evento, los altos mandos necesitaban volver a reunirse y planificar su próximo movimiento. Teniendo en cuenta el golpe devastador, su moral recibió un duro golpe. Estos protos parecían ser los guerreros de los dioses como los apóstoles. Magia invencible. Espadas imbatibles. Al mando de una fortaleza voladora, si eso era cierto. La mayoría, si no todos, del lado a favor de la guerra no podían creer que esos demi-humanos tontos y débiles fueran capaces de tal poder. Por el momento, no deberían involucrarse más con ellos hasta que recibiera más información. Aunque los protos habían manchado su orgullo y honor, tenían asuntos más urgentes que atender antes de desafiarlos nuevamente. Aunque su enfoque debería haber sido retomar el imperio y marchar sobre Alnus donde estaba la gente de hierro, Sorsal tenía otros planes. Esos pueden esperar, declaró el arrogante príncipe a sus asesores y generales. Quiero hacer un ejemplo de estas inmundas criaturas que se atreven a pisar mi tierra. Mi señor, por favor reconsidere. Este no es el momento de estar participando en otra guerra. Quizás después de que retomemos Alnus y luego. Silencio. Sorsal gritó enojado mientras golpeaba la mesa con el puño. No dejaré que estos protos me hagan el ridículo. El imperio no se mostrará débil o cobarde con estos animales. Haré de ellos un ejemplo para que todos lo vean.
Además, ofrezco una recompensa. Tráeme un Protoss. Doble el precio si está vivo. Mostraremos que los humanos nunca se inclinarán ante gente como ellos. Mirándose el uno al otro, no tuvieron más remedio que cumplir, ya que Pina y la gente de hierro debían esperar, ya que volverían a centrar sus esfuerzos en ellos. Discutiéndolo entre ellos tratando de aprender de lo que recogieron. Reunieron algunas tácticas. Los protos seguían buscando al perdido. Por lo tanto, debería ser fácil localizarlos, ya que solo necesitan seguir los rumores. En todo caso, inicie sus propios rumores para atraerlos. Por la información que tenían, parecían viajar en pequeños grupos. Los ataques sorpresa deberían funcionar. Independientemente de cuán grande sea su magia, los números los abrumarán. Al igual que su estrategia anterior con la gente de hierro, volverán la opinión de la gente en su contra. Dado que nadie sabía realmente cómo era un Protoss, sería fácil contratar a algunos semihumanos mercenarios para quemar algunas aldeas mientras afirmaban que eran Protoss. Al mismo tiempo, reúna más soldados y recursos para su creciente ejército. Con estos planes en su lugar, solo tenían que esperar su momento para atacar. Falmarx. Con la lentitud con la que la información tendía a fluir en el continente, por lo general tomaba días, semanas o incluso meses para que cualquier individuo supiera un solo hecho. Si no era a través de un mensajero de un noble o de la realeza, la única forma de difundir la información pública en general era mediante comerciantes ambulantes o, en algunos casos, mediante bardos. Como Sorsal envió a todos sus mensajeros más rápidos para difundir la noticia de la recompensa que había colocado, esa no fue la única noticia que se difundió. Para cada reino, ciudad, pueblo y aldea, se hablaba de la humillante derrota de Sorsal. Por supuesto, los leales al primer príncipe trataron de influir en esto, pero fue en vano, ya que había manchado su imagen con incompetencia. En cuanto al lado a favor de la guerra, no podían entender cómo esta información se había extendido tan rápido. Pero con respecto a eso, uno solo necesitaría mirar a las estrellas mientras un alto señor en particular encontró un nuevo juguete con el que jugar. Encontró divertido romper el orgullo de un hombre como él para ser tan satisfactorio. Solo después de que haya roto por completo su espíritu, reclamará su vida. Pero hasta entonces, vería cómo este tonto príncipe lucha en vano. Aunque en lo que respecta a Carax, había dejado tal tarea a los demás, ya que no le importaba perder su tiempo o el tiempo de sus Taldarim en la realización de una tarea tan insignificante. Solo cuando se trataba de matar se molestaría en hacer algo. Pero por el momento esto tendría que funcionar ya que él implantó psiónicamente información para atormentar aún más a ese hombre. En un pueblo en particular, un bardo estaba haciendo precisamente eso. De pie en la plaza del pueblo, el bardo preparó su laúd probando los acordes cuando pronto comenzó a tocar. Había un príncipe tan ignorante y orgulloso, que se creía invencible con un ejército tan ruidoso. Desafió a un enemigo cuyas espadas estaban compuestas de luz. Así que empujó a sus hombres a su perdición y terminó en una situación trágica. Desesperado, desafió al líder en un combate honroso. El príncipe perdió no solo la batalla sino también su orgullo. Así, mostró una exhibición vergonzosa que no pudo ocultar. A partir de ahí comenzó a extenderse. De pueblo en pueblo que sus pantalones reales se ensuciaron con una mancha tan marrón. Por supuesto, Sorsal se enteró de esto y exigió que todas las personas que difundieran esta historia fueran ejecutadas por sus calumnias. Pero ya no importaba ya que no quedaba nadie en el continente que no supiera de esta historia. Con el tiempo, el tonto príncipe se ganó un nuevo título. Uno que se repetiría cientos de veces para que todos los plebeyos disfrutaran de una buena carcajada. Algo para susurrar cuando se cuestionara su habilidad. De lo contrario, solo para irritarlo por completo. Un nombre que se quedaría con él para siempre. Sorsal, el príncipe de la tierra. Falmarx. Al llegar a una ciudad muy lejana, era una maravilla porque alguien viviría tan lejos aquí en las llanuras fronterizas que lentamente se estaban convirtiendo en un desierto. Sin embargo, se envió un equipo de reconocimiento Protoss en busca de Carax mientras se escuchaban rumores sobre él en la región. Praetor Talis salió a investigar, ya que estaba acompañada por un pequeño grupo formado por fanáticos, templarios oscuros y centinelas. Cada grupo de reconocimiento tenía una asamblea diferente basada en investigaciones previas sobre la región. Eso dictaba a dónde iban o qué tenían que hacer. Pero de lo contrario, no deberían encontrar ningún problema extremo siempre que no desafíen a los nativos a propósito. Después de todo, era su mundo y no deberían causar incidentes no deseados. Al entrar en la ciudad, Talis vio que algunos humanos se acercaban a ella.
Según lo que informaron otros equipos, fue una mezcla en la forma en que respondieron a ellos. Varía desde la extrema hostilidad o la neutralidad. Pero al ver solo un enfoque, parecería que no estaban buscando problemas. Saludos viajeros. Bienvenidos a Creti. Talis se sorprendió ante una invitación tan agradable. Al entrar, los demás nativos también los habían saludado amablemente. Desconfiada de sus intenciones, no sintió ninguna hostilidad por parte de ellos. Pero no pudo evitar preguntarse por qué estaban tan abiertos a extraños como ellos. Al reunirse con el encargado, pronto supo por qué. Acompañados por un joven llamado Linus, contaron la historia del vagabundo. Falmart, Cretia. Porque la ciudad sufría una plaga severa como nunca antes habían visto. Infectó específicamente a mujeres de todas las edades, ya que de repente se enfermaban con fiebre severa y morían. Pero ese no fue el final. Al morir, revivirían y comenzarían a atacar a quienes los rodeaban. Un estado que llamaron maquillaje de la muerte. Sin forma de combatir esto de manera realista e incapaces de profanar el cadáver de sus seres queridos, al morir fueron eliminados en Arun Labyrinth. Pero ahí fue cuando llegó el vagabundo. No se parecía a ningún semihumano que hubieran visto antes, ya que su forma de hablar era extraña. Cuando este vagabundo entró en la ciudad, saludos, dijo el extraño, soy Carax. ¿Serías tan amable de decirme dónde estoy? Inseguro sobre cómo reaccionar ante él, Linus fue elegido como su guía, ya que se le mostró al vagabundo una cortesía común cuando se le dio la información que quería. Pero cuando Carax miró su rostro cansado, ¿algo anda mal? Aunque no deseaba molestar a un extraño con sus problemas, habían estado lidiando con un estrés extremo. De todos modos, no importaría si se lo dijeron o no. Queriendo aliviar su carga, le contó al vagabundo sobre los problemas que enfrentaba la ciudad. Escuchando atentamente sus problemas, ya veo mientras Carax asentía. A partir de ahí, Linus quedó asombrado cuando Carax mostró su magia, cuando una herramienta apareció en su mano, mientras una extraña luz azul se extendía girando en círculos varias veces antes de calmarse. Luego dijo palabras que no entendía como escaneó, microbió, y algo sobre que era interesante. ¿Puede haber algo que pueda hacer?, dijo Carax, ¿puedes llevarme a tu enfermo? Aunque todavía desconfiaba de este vagabundo, no era como si su situación pudiera empeorar. Condujo a Carax a donde se encontraba la mujer enferma. Allí, el enfermo estaba siendo atendido por cualquiera que pudieran prescindir. Primero necesitaremos convertir esto en una sala limpia mientras Carax desplegaba una barrera. Ante tal acción, los ayudantes no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante tal magia. Me disculpo porque no soy un sanador ni entiendo realmente la fisiología humana. Pero creo que podría hacer algo con esta enfermedad. Después de mirar una de sus herramientas mágicas, se acercó a uno de los pacientes. Al acercarse a su primer paciente, una luz azul la envolvió varias veces. Ahí intervino Carax. Ella debería sentirse mejor pronto. A los pocos minutos, Linus no podía creer lo que veía. No entendía lo que había hecho el vagabundo. Pero cada mujer que su luz había pasado, su tez comenzó a mostrar una mejora inmediata ya que ya no parecía que tuvieran dolor. En poco tiempo estaban conscientes. Un milagro. Fue un milagro. Pensó Linus. Mientras se regocijaban por su recuperación, por el momento, manténganse dentro de la barrera. Tendremos que investigar la fuente de esta enfermedad antes de que puedan descansar más tranquilos. Mientras Linus acompañaba al vagabundo, usó su extraña magia nuevamente y determinó dónde estaba la posible fuente. Por decirlo menos, Linus se sorprendió al saber que la fuente provenía de Arun Labyrinth. Disculpe señor, ¿pero realmente va allí? ¿Por qué? Por supuesto, para investigar la fuente. Linus, como muchos otros de Creti, sabía lo que solía ser el laberinto. Parte del reino de Arun hace 500 años, el laberinto era un centro de investigación para crear medicamentos. Uno de sus esfuerzos más ambiciosos fue crear una medicina para la vida eterna. Pero luego el reino cayó y el laberinto fue abandonado. Sin nadie allí para mantener su mantenimiento, los monstruos pronto se hicieron cargo. Al contarle a Carax sobre estos peligros, el vagabundo simplemente comentó todo estará bien. Aunque cada fibra de su ser estaba aterrorizada por aventurarse en tierras tan peligrosas, no había otra forma de acabar con la fuente de esta enfermedad. Al llegar al laberinto, fue tal como Linus había temido, ya que todo tipo de criaturas los atacaron. Pero el vagabundo no solo era valiente, sino demasiado poderoso para los gustos de estos monstruos. Sacando otra de sus herramientas mágicas, produjo un rayo de luz azul. Con un solo paso de su luz, todo lo que tocaba se partía en dos. ¡Qué magia tan increíble!
Ni siquiera sabía que los magos eran capaces de tales hazañas. Los primeros en atacarlos fueron la mujer maquillada de la muerte. Pero contra la luz del vagabundo, se les permitió descansar una vez más. Incluso la cocatriz no tenía ninguna posibilidad, ya que era un pájaro indefenso ante él. El veneno que exhaló no representó una amenaza para el vagabundo ya que su barrera mágica lo protegió. Finalmente, al llegar a una habitación enorme que parecía ser el centro del laberinto, un último monstruo se interpuso en su camino, que era un minotauro. Una enorme criatura humanoide parecida a un toro, ya que parecía haber estado dándose un festín con la mujer maquillada de la muerte que quedó aquí. Mientras Linus miraba a esta criatura, sintió que sus manos se ablandaban porque tenía problemas para respirar debido al pánico y la ansiedad que sentía. Este monstruo podría haber sido demasiado para que incluso el vagabundo lo manejara. Pero, contrariamente a sus pensamientos, Carax solo miró a la bestia antes de apuntarle con su herramienta mágica. En un abrir y cerrar de ojos, se quemó un agujero en la cabeza del minotauro. Ni siquiera reconocer la increíble hazaña que había logrado. Creo que he encontrado la fuente de la enfermedad mientras Carax caminaba casualmente pasando el cadáver y hacia el árbol que crecía en el centro de la habitación. En la base del árbol había un ataúd cuando Carax, con cierta dificultad, abrió la tapa para ver el cadáver de una grotesca mujer mutilada mientras las raíces del árbol parecían haberse alimentado de ella, confirmando que ella era la fuente de la enfermedad. Su cuerpo fue incinerado a lo que Carax confirmó que su pesadilla había terminado. Al regresar y compartir esta noticia, la gente de Creti se llenó de alegría. Queriendo recompensar al vagabundo, Carax simplemente lo rechazó. Usando un hechizo de teletransportación de alto nivel, desapareció tan rápido como llegó. Creta. Ya veo mientras Talis absorbía esta información. Aunque escuchó sus palabras, fue más fácil para ella entender su historia mientras revisaba los recuerdos de Linus mientras él la contaba. Hizo todo lo posible para no pensar mal de ellos por su mentalidad primitiva de confundir la tecnología con alguna forma de magia. Pero la magia que tenían estos nativos era algo que los terranos estaban tratando de entender. Para los protos, fue un poco interesante. Pero tenía que apreciar el ingenio de Carax mientras modificaba las herramientas que tenía a mano. Primero creó una sala limpia instalando un escudo de plasma con una frecuencia modulada, limpiando el medio ambiente del patógeno transportado por el aire. Luego, modificando su matriz Warp y su dispositivo de almacenamiento digital, ajustó sus escáneres para detectar específicamente el microbio de molecularlos en el proceso. Aunque parecía haber guardado algunos para estudiar. Mientras estaba en el laberinto, había convertido su láser de corte en un cortador de plasma improvisado. Aunque Carax ya no estaba en el área, esta información proporcionó un resquicio de esperanza de que el forjafases no estaba en peligro ya que tenía un medio para protegerse. Sin más negocios en la ciudad, fueron llamados a buscar la siguiente pista. ¿Por qué no se queda en un solo lugar? Talis suspiró. Colina de Almus. Lelei disfrutaba de su tiempo trabajando en el taller de mantenimiento mientras estaba profundamente absorta en sus estudios. De vez en cuando se le permitía ayudar a otros trabajadores en el mantenimiento de las máquinas en las que estaban trabajando. Dispositivos tan fascinantes como la riqueza de conocimientos de estos terranos parecían extenderse para siempre. Había tantas materias que quería estudiar. Ella ya tenía una comprensión sólida del efecto Gauss, ya que ya había utilizado la propulsión magnética para crear proyectiles mientras la usaba para mantener a raya al apóstol de Arti. Ahora deseaba estudiar pólvora y explosivos. Después de controlar eso, pasaría al armamento láser. Si había tiempo, quería estudiar tecnología de escudos y posiblemente motores Warp. Tanto que aprender y tan poco tiempo. Pero mirando sus registros históricos, también se enteró de los protos. Para el entendimiento de los terranos, se erguían como el pináculo del logro científico. Sin embargo, eran extremadamente reservados al enseñar a los forasteros sus caminos. Una pena, ya que pudieron doblar el espacio y el tiempo a su antojo. Sin embargo, deseando probar suerte, intentó pedirle a Rat que estudiara su dispositivo de almacenamiento digital. Pero para su gran decepción, tampoco se le permitió. De todos modos, no se quejaba porque ya tenía más que suficiente para estudiar para toda la vida. Con el cierre hacia esa época del año, Lelei deseaba visitar a Rondel donde podría dar su disertación y recibir el rango de sabio. Un título honorífico que le abriría más oportunidades, permitiéndole profundizar en los archivos de Rondel. Pero con respecto a su disertación, necesitaba considerarla profundamente. Porque las personas que la juzgarían serían sus compañeros, ya que recibiría un aplauso o un aluvión de comida.
En cuanto a su tema, tenía una miríada de cosas de las que podía hablar. Temas que podrían abrir nuevas vías de investigación o probar teorías de las que se reían en el pasado. Sin embargo, necesitaba andar con cuidado sobre lo que decidió hablar. Por un lado, entendió que lo que aprendió de los terranos era para ella y solo para ella. Y por otro, estaban los apóstoles o específicamente los dioses. Aunque alentaron el crecimiento, no querían ningún tipo de conocimiento que se desviara de su adoración. Por lo tanto, el mensaje común fue, no introduzcas nada problemático. Sin embargo, podía pensar sobre lo que quería hablar en su camino hacia allí. Pero luego vino un nuevo problema. ¿Cómo se suponía que iba a llegar allí? Podría intentar hacer autostop en un paseo en caravana. Pero al ver los muchos vehículos Dominion que había en el garaje, realmente esperaba que estuvieran dispuestos a proporcionarle un medio de transporte. Después de montarlos, fue un poco difícil volver a los vagones, ya que eran lentos, llenos de baches e incómodos en comparación. Sintiendo una palmada en su hombro, es hora de un descanso, dijo Milo. Ven, vamos a comer algo al restaurante. Aceptando su oferta, se sentaron en una mesa comiendo mientras disfrutaban de una pequeña charla. Para sorpresa de Lelei, tenían otra compañía. Dio la casualidad de que otras caras conocidas se sentían hambrientas y querían comer algo. Jake ya estaba ahí hundido en sus papeles con Dal molestándolo para que comiera. Shino y Rory estaban en el bar disfrutando de un trago temprano después de regresar de patrullar el territorio. Mari y Tuka acababan de entrar y los vieron deseando sentarse con ellos. Finalmente, Rat entró con Yao, quien caminó silenciosamente detrás de él. Después de algunas bromas, Lelei abordó el tema, escuchando su pedido. Claro, podemos llevarte. Milo sonrió. Diablos, te llevaré allí yo mismo. No quiero molestarte mientras Lelei miraba hacia abajo. Sé conducir. No hay necesidad de que tome nada de tu tiempo. No hay problema en absoluto. Milo se rió entre dientes. Eres uno de los trabajadores más duros que he visto y algunos de los otros monos grasos deberían seguir tus indicaciones. Y además, esto es como una especie de graduación, ¿verdad? No me gustaría perderme eso. Entonces, no hay ningún problema para mí en llevarte a Rondel yo mismo. Dijiste Rondel. Mientras Jake se levantaba abruptamente y corría hacia su mesa. Porque si vas allí, me gustaría hacer autostop. Escuché que tienen algunos registros históricos sobre los continentes que podrían llenar algunos vacíos para mi investigación. Frotándose la nuca, Dal suspiró con cansancio. Yo también podría ir. Alguien tiene que controlar este estirón. ¿Rondel, eh? Mientras Rory escuchaba su conversación. ¿Te importa si te acompaño? Sería una buena oportunidad para visitar a un viejo amigo. Las cosas se están poniendo bastante aburridas por aquí, sonrió Shino. También podría acompañarme. Oye, esa es la ciudad de los magos, ¿verdad? Preguntó Mari mientras sus ojos brillaban. Definitivamente me gustaría ver qué tipo de lugar es. Rondel. Mientras Tuka miraba hacia arriba en sus pensamientos. Creo que me gustaría verlo también. Sintiendo el estado de ánimo, seguro por qué no, mientras Rat se encogía de hombros. Siendo parte de este grupo anteriormente, Yao no quería quedarse fuera. Puedo venir también. Con todo lo que acaba de pasar, Milo no pudo evitar reírse. Parece que estamos reuniendo a la banda. Continuará. Capítulo 27. Deseo asegurar a todos los ciudadanos del imperio que estamos en paz, anunció Pina. Todos y cada uno de los conflictos con el dominio casi han cesado, ya que no se derramará más sangre. Al hacer esa declaración se escuchó una ronda de aplausos y vítores. Como señal de paz entre nuestro pueblo, el dominio nos ha regalado esto. Asintiendo con la cabeza, varios soldados retiraron una cortina para revelar la antigua cabeza del dragón de fuego. Al ver tal espectáculo, muchos espectadores hablaron entre ellos. Para muchos era la primera vez que veían uno. El símbolo mismo de la calamidad no era más que una cabeza. Observando las reacciones de su gente. Pina estaba realmente agradecida con la generosidad y el tacto del emperador Valeriano. Con lo que Sorsal ha estado haciendo, tanto los nobles como los plebeyos estaban cada vez más preocupados por el estallido de otra guerra. Obviamente, no estaban en condiciones de sufrir más pérdidas. Pero con la noticia de la derrota de Sorsal y la destrucción paralizante de Mare, Marías y Rekin, el miedo fue una respuesta obvia. Estas tres fortalezas sirvieron no solo como el grueso, sino también como el símbolo de la fuerza del imperio. Con su humillante derrota ante los protos, que sabían lo que les deparaba el futuro. Ya era bastante malo que Sorsal estuviera buscando comenzar otra guerra con el dominio.
Pero terminaron ganándose la ira de los protos, que resultó ser un enemigo que no tenía esperanza de vencer. Sin embargo, eso fue solo la punta del iceberg. Pina solo había logrado ganar tiempo de los reinos vasallos. Sin embargo, si ocurrieran más pérdidas, no le costaría mucho a un rey, noble o señor de la guerra ambicioso comenzar a librar una guerra en el continente en un intento de reclamar territorio y riquezas. Con la mayor parte de los ejércitos del imperio demasiado preocupados por saciar el ego de su hermano, dejó a su país en una situación precaria. Sin soluciones reales en las que pudiera pensar o consejos útiles de su padre o ministros, tuvo que recurrir a una fuente poco probable. Entonces, usando el dispositivo de comunicación dejado por la gente de hierro, logró hablar con Valerian sobre sus preocupaciones. Aunque podría haberla ignorado fácilmente alegando que no era su problema, decidió echarle una mano. Sin embargo, no fue del todo por un sentido de caridad. A Valerian le preocupaba que si estallaba una guerra que involucraba a todo el continente, el problema eventualmente se extendería a Alnus. Con Alnus técnicamente considerado como territorio del dominio, era inaceptable. Por lo tanto, la ley y el orden deben mantenerse. Para mantener el statu quo, Valerian había decidido regalar al imperio de Pina la cabeza del antiguo dragón de fuego. Para los nativos, era el tipo de trofeo del que ningún reino se desprendería voluntariamente, ya que simbolizaba su fuerza y gloria. Pero de esta manera, no solo reafirmó el gobierno de Pina en el imperio, sino que también mostró al resto del continente que el dominio la apoyaba. Con un gesto como ese, ¿quién se atrevería a cuestionarla? Así salió el apuro de Sorsal. Mientras lo que haga permanezca aislado sin involucrar a los reinos vasallos, se mantendrá el frágil equilibrio. Mientras Pina continuaba organizando esta pequeña celebración, realmente oró con todas sus fuerzas para que Sadera no tuviera más problemas. Falmarx. Borazún viajaba con su grupo de fanáticos, templarios oscuros y altos templarios ayudando en la investigación. Fácilmente podría haber dejado esto en manos de los demás. Pero como lo expresaron los terranos, quería salir y estirar las piernas. Sin embargo, con el tiempo que ha estado tomando, esto también se aplica a otro dicho terrano de una persecución salvaje. Fue increíblemente molesto cómo Carax no podía quedarse en un solo lugar para poder ser rescatado. Sin embargo, tampoco podía culparlo, ya que él no sabía que lo estaban buscando. Pero la parte de la apariencia era tolerable, ya que eran una raza paciente de larga vida, ya que el tiempo no era un problema para ellos, a diferencia de otros organismos complejos que vivían como mucho unas pocas décadas. Sin embargo, la parte problemática fueron los nativos, ya que los grupos de reconocimiento informaron que fueron atacados. Entendieron por qué estaban siendo atacados, ya que también les ordenó un tonto hombre humano. Pero según lo ordenado por Artanis, deben evitar el conflicto a menos que realmente no se pueda evitar. Dado que la tecnología Warp no era confiable ya que la lanza de Adun estaba ocupada en otro lugar, a veces el conflicto era inevitable. Como fue el caso que pronto se desarrollaría. Viajando a lo largo del camino donde se hizo un avistamiento de Carax, Borazún vio a un grupo de humanos saliendo de un bosque cercano. Ahora, para cualquier observador, era como ellos lo veían. Una caravana de mercaderes. Con varios hombres caminando a los lados, 4 carretas viajaban espalda con espalda. Para algunos de los hombres, era fácil ver que portaban armas como espadas y flechas. Pero para el observador externo, podrían explicarse fácilmente como guardias para proteger la caravana de bandidos y ladrones. Normalmente, para cualquier persona con capacidad psíquica, se consideraba descortés leer la mente de los demás sin su permiso. Con respecto a los protos, cuando se trataba de interactuar con los humanos, tenían que esperar a que abrieran la boca para saber que estaban tratando de hablarles mientras aprendían a discernirlos de los pensamientos privados. Sin embargo, estos no eran los terranos que conocían. Después de los informes recientes, lo mejor era tratar a todos los nativos como potenciales hostiles. Resultó ser una decisión muy sabia de su parte, ya que toda la caravana de mercaderes eran en realidad soldados del imperio disfrazados. Leyendo un par de capas de su mente, todo el plan era acercarse lo suficiente para emboscarlos desde todos los lados. Si se necesitaba ayuda, había al menos 200 más en reserva en el bosque esperando la señal. Borazún solo podía suspirar por lo molesto que era todo esto. No dudaría en matar a cualquiera que fuera hostil hacia ella. Pero fue un poco de mal gusto hacerlo contra gente tan primitiva. Sin embargo, si fueran tan civilizados como creían ser, ella les dará su oportunidad de merced y les permitirá irse con sus vidas. Pero si eligieron levantar sus espadas, ella también lo hará.
A medida que el grupo de comerciantes se acercaba, el líder los saludó tratando de presentar un aire de amistad. Sin embargo, a la matriarca de los templarios oscuros le importaban muy poco esas pretensiones, ya que saltó directamente al grano. Avanza. El conflicto es algo que debes evitar. El líder solo pudo mostrar una sonrisa rígida mientras intentaba mantener la calma. ¿Qué quieres decir con extraño? Solo estábamos de paso como una mera caravana de comerciantes. No hay necesidad de palabras tan hostiles. Entonces permítanme reiterar si tienen dificultades para entender mis palabras. Váyanse con sus vidas mientras todavía tienen una oportunidad. No mostraremos misericordia si deciden continuar por este camino, dijo Borasun mientras su grupo tomaba una postura defensiva. Si no cumplían. El líder estaba sudando frío ya que no estaba seguro de si estaban atrapados o no. O estaban siendo muy cautelosos o sabían que esto era una trampa. Pero independientemente, solo necesitaban acercarse un poco más para asegurar una emboscada adecuada, ya que al menos deberían matar a algunos de ellos en el ataque sorpresa. Pero en situaciones tensas como estas, no hacía falta mucho para que los nervios se rompieran bajo la presión y terminaran saltando el arma. Al escuchar la conversación afuera e incapaces de ver claramente lo que estaba sucediendo, los soldados escondidos en los carros estaban cada vez más ansiosos mientras sus manos sudorosas agarraban con fuerza sus espadas. Sin señales de movimiento, la situación se volvió más tensa. Pero el punto de quiebre llegó cuando el líder comenzaba a entrar en pánico, lo que provocó que los soldados que estaban dentro se pusieran más nerviosos. Incapaz de soportar la situación por más tiempo, un soldado reaccionó, desenvainando su espada en un grito de guerra mientras saltaba del vagón. No hace falta decir que el resto siguió su ejemplo como una reacción en cadena de emociones volátiles. Con al menos 30 soldados cargando contra ellos, esta no era una situación por la que valiera la pena preocuparse. Apenas eran una amenaza, ya que eran lentos, débiles y débiles. A diferencia de los terranos que confiaban en su conocimiento, tecnología y astucia, estos tontos corrían directo hacia la muerte. Pero como Borasun había notado claramente, si ellos levantaban sus espadas, ella también lo haría. Encendiendo sus armas, los protos los enfrentaron como lo harían con cualquier enemigo. Sin piedad, con extrema eficiencia. Ya había una clara diferencia tecnológica. Contra Sig y Warblades, una ofensiva directa era más que suficiente ya que los ataques de sus enemigos no podrían penetrar sus escudos de plasma. Ese golpe fue todo lo que se necesitó para decidir entre la frágil línea de la vida y la muerte. A pesar de que los soldados del Imperio claramente tenían sus espadas y escudos frente a ellos, no importaba. Como dirían los terranos, fue como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Allí, el metal primitivo ni siquiera desaceleró el impulso de su golpe cuando lo cortaron y lo derritieron al mismo tiempo. Con la finalización de sus ataques, también significó la pérdida de vidas sin sentido, ya que los soldados del Imperio yacían muertos por todas partes. Mientras los arqueros desde atrás intentaban apuntar con pánico, no tuvieron la oportunidad de disparar ya que los altos templarios intervinieron rápidamente. Para aquellos que se sentían misericordiosos, solo usaban su telequinesis para romper sus arcos o empujarlos a una distancia aturdiéndolos. Pero para lo último, algunos arqueros encontraron sus gargantas aplastadas mientras que otros sintieron que el alcance fatal de su sí se aligeraba cuando cayeron muertos donde estaban. Apenas un minuto después de la batalla, aproximadamente la mitad de las fuerzas de emboscada fueron diezmadas. La otra mitad temía por sus vidas cuando arrojaron sus armas y huyeron. Pero según lo acordado entre Artanis y Pina, aquellos que se rindan o huyan serán perdonados. Sin embargo, esta confrontación aún no había terminado. Observando desde el bosque estaba Erm cuando vino personalmente a recopilar información y con la esperanza de obtener resultados. Pero las cosas han ido más allá de sus expectativas. Al menos esperaba matar a 2 de ellos o al menos causar algunas heridas. Sin embargo, su emboscada perfectamente planeada había fallado. Sin embargo, todavía había una sorpresa más escondida en el carro. Escondido en una de las cajas había un cambiante. Una criatura de la tribu Aryo que pudo manipular libremente sus formas. En este caso, tomaron la forma de un niño demi-humano inofensivo. Cuando era el momento adecuado, daría la señal con un silbido que solo puede escuchar, ya que atacaría. Según sus cálculos, los protos investigaron el vagón para descubrir al inocente niño semi-humano que estaba siendo cautivo. Una vez que estuvo en un lugar favorable, debería poder causar daños graves. Pero luego, sin previo aviso, un protos desenvainó su espada y decapitó al cambiante mientras volvía a su verdadera forma.
¿Cómo es esto posible? Eun cuestionó completamente estupefacto. ¿Los protos vieron a través de su estrategia o fueron completamente insensibles? Desde el principio, simplemente no podía comprender cómo su plan había terminado tan mal. Eran solo demi-humanos tontos que tenían algo de buena magia. Con su orgullo nublando su juicio, no quería irse sin ningún resultado. Señalando a su ejército, comenzaron el ataque real. No le importaba si eran monstruos, demonios o incluso un apóstol. La cantidad eventualmente vencerá a la calidad, ya que eventualmente tuvieron que cansarse. Una vez que eso sucediera, todo lo que tenían que hacer era cometer un pequeño error y sería su victoria. Al ver la ola de soldados del imperio corriendo hacia ellos, Horazun solo pudo suspirar internamente. Independientemente de su ventaja numérica, difícilmente era comparable a los Zerg. Esos errores de gran tamaño vendrían corriendo por miles con números interminables. No sintieron miedo ni fatiga mientras sus muertes significaran la victoria o la supervivencia de los enjambres. Con una sólida estructura de mando, es lo que convirtió a los Zerg en un temible enemigo y en una de las superpotencias del sector Koprulu. Al mirar a este ejército humano que cargaba, solo estaban siendo ruidosos, torpes y tontos. Asintiendo con la cabeza a los altos templarios, ellos se encargaron del resto. Concentrando sus poderosas habilidades psiónicas en sus amuletos caidrianos, lo que vino después fue simplemente una conclusión obvia. Incluso si el enemigo tuviera una ventaja numérica, tales cosas serían irrelevantes si tuvieran que atravesar una tormenta psiónica. A medida que las nubes se oscurecían chisporroteando con poder, los relámpagos llovieron desde los cielos. Rayos de energía cruda atravesaron brutalmente a los soldados del imperio. Si algo no fuera arrancado de la explosión, tu cuerpo explotaría espontáneamente ya que la energía con la que fueron golpeados no tenía a dónde ir. Cuando el pánico y el miedo se apoderaron repentinamente de este ejército contrario, todo lo que pudieron hacer fue cargar hacia adelante. Porque aquellos que por algún milagroso golpe de suerte lograron sobrevivir compartirían el mismo destino que los que les precedieron. Los fanáticos y los templarios oscuros mataron a todos los que se acercaron. Después de decapitar casualmente a su enemigo mientras su cadáver caía al suelo, me estoy cansando de esto, anunció Horazun a este ejército claramente diezmado. Ya hemos llegado a un acuerdo con tu emperatriz Pina Colada. Si eliges huir, no te perseguiremos. Pero quédate, entonces donde estarás será tu lugar de descanso eterno. Elige sabiamente mientras levantaba su guadaña de urdimbre con un indicio de irritación en su tono. No me volveré a repetir. Eun apenas podía recuperar el aliento. ¿Cómo podría ser esto? Este plan era algo que él personalmente había elaborado con gran precisión. Había filtrado información acerca de que este bosque era un avistamiento de Carax, ya que tenía una idea de cuánto tiempo tardarían en aparecer los protos. Reuniendo a sus soldados, reunió el grupo más elitista posible. Lo que tenía eran algunos de los mejores veteranos ya que algunos tenían hasta 10 años de experiencia. Dejando a un lado su propio disgusto, incorporó a Aryo en sus planes siempre que siguieran sus órdenes al pie de la letra. Con lo perfecto que era su plan, este grupo de reconocimiento protos debería haber sido asesinado o capturado fácilmente. Pero la realidad estaba lejos de sus predicciones. Los protos habían desmantelado por completo su emboscada porque eran simplemente demasiado fuertes. ¿Necesitaban más números? ¿Eran necesarios monstruos fuertes para luchar contra estos demi-humanos? Eun solo pudo apretar los dientes ante lo humillante que era. Otra herida en su orgullo como estratega. Primero la gente de hierro y ahora estos protos. ¿Hasta cuándo seguirán haciendo el ridículo? Necesitando amargamente soportar esto, les devolverá el dinero por esto con varios pliegues. Enviando la señal, los restos del ejército se retiraron. Al verlos huir, Horazun sacudió la cabeza ante lo decepcionante que fue esto. Esta es Roana mientras el antiguo preservador revisaba el refuerzo psiónico. ¿Pudiste obtener alguna pista sobre Carax? Ninguno respondió Horazun sin ver ningún sentido en informar sobre la batalla en la que participaron. Mándanos a la siguiente pista. No hay nada para nosotros aquí. Triangulando los conjuntos de sensores, el equipo visitante fue deformado. Falmarx. Con la vieja banda reunida nuevamente, se firmaron algunos vehículos Dominion. Reuniendo los suministros necesarios, pronto partieron hacia Rondel. Pero dado que Lelei no había descubierto de qué quería que se tratara su presentación, se decidió que tomarían la ruta escénica. No solo le dio al mago prodigio tiempo para pensar, sino que también le dio al tercer reconocimiento muchas oportunidades para visitar los lugares que quería ver.
visitar ciertos pueblos y aldeas que habían establecido buenas relaciones con el dominio, participando en la cultura nativa mientras pasaban la noche en ciertas aldeas semihumanas. No hace falta decir que este fue un viaje por carretera muy relajante y divertido. Afuera, en medio de las llanuras, cuando decidieron instalarse para pasar el día, el grupo realizó las tareas asignadas allí, ya que se instalaron las tiendas de campaña, se preparó la comida y se finalizaron los planes para el día siguiente. Al caer la noche, la pandilla habló y comió alrededor de la fogata mientras compartían historias y risas entre ellos. Oye, asegúrate de tener campanas cerca de la entrada de tus tiendas. Rory sonrió con picardía. ¿Quién sabe qué podría entrar accidentalmente mientras miraba a Yao? Te juro que no fue así. El elfo oscuro se sonrojó vergonzosamente cuando Tuca se inquietó con el recuerdo mientras todos los demás se reían. Como todos compartieron buenos momentos, ¿has pensado de qué querías hablar? Milo le preguntó a Lelei. Teniendo unos días para pensarlo, redujo bastante los temas. Aunque ella era una maga de combate y quería revelar sus descubrimientos, ya era un hecho dado que era un efecto dominó que quería evitar. Cualquier mago que se precie era un perseguidor del conocimiento, independientemente de lo que fuera. Con el conocimiento que obtuvo del dominio, podría cambiar todo lo que sabían sobre el universo, ya que abriría varias vías de investigación. Pero el conocimiento tenía la misma capacidad de bien y de mal, ya que dependía de cómo se usara. Porque la gente de Falmar no estaba muy ilustrada en general, ya que probablemente usarían el conocimiento para hacer la guerra y destruir a otros en lugar de mejorar a todos. De lo que entendía de las otras civilizaciones allá afuera entre las estrellas, todas tenían sus períodos oscuros. Incluso el dominio no fue excluido de esta verdad con cuántas vidas se perdieron inútilmente por razones absurdas. Pero en comparación, los habitantes de Falmar, o más bien todo su mundo en general, no estaban preparados para muchas cosas. Inseguro de cómo proceder, ¿de qué crees que debo hablar? Lelei preguntó mientras revelaba sus pensamientos y sentimientos sobre el asunto. Como todos los demás estaban sumidos en sus pensamientos sin saber cómo responder, no se puede evitar, respondió Jaque. Siendo un hombre de cultura e historia bien estudiado, fue el mejor en ayudar con este dilema. Independientemente de las intenciones, solo puedes esperar lo mejor. Realmente es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. La humanidad por sí misma se ha enfrentado a varios eventos cataclísmicos. La mayoría de los cuales fueron causados por nuestras propias manos, ya sea intencionalmente o por accidente. En tiempos como estos tienes que confiar en la sabiduría de la especie por el bien de la supervivencia. Sabría dónde están sus límites. Especialmente durante tiempos oscuros donde los intereses de todos deberían alinearse. Por supuesto, para tu gente esto es solo hipotético ya que tu civilización aún es muy joven. Pero independientemente del mundo en el que te encuentres, la historia siempre será la misma. Siempre será la misma pregunta con la misma respuesta. Pero ya sea que reveles tu conocimiento o tu creación al mundo, eso es algo que debes decidir por tu cuenta y si estás listo para aceptar cómo da forma al mundo, ya sea bueno o malo. Absorbiendo su declaración, Lelei se sorprendió de cuán provocadoras fueron sus palabras. Por lo tanto, al final, la pregunta era si su corazón era lo suficientemente fuerte como para soportar la carga de a dónde podrían conducir sus descubrimientos. Pensando en silencio para sí misma durante unos minutos, esbozó una pequeña sonrisa porque tenía fe en la voluntad colectiva de su mundo. El conflicto siempre será inevitable. Pero en última instancia buscarían un mañana mejor. Sí, entiendo. Mirando a todos alrededor del fuego, discutió los muchos temas que le interesaban discutir mientras el grupo compartía su opinión sobre lo que debería hacer su disertación. A medida que avanzaba la noche, Rat recogió su espada y la colocó frente a él. ¿Rat? Shino cuestionó al enigmático espectro mientras emitía un espeluznante silencio sobre él. Pero de todos, Rory a través de sus siglos de experiencia sintió que los vellos de su nuca se erizaban como si algo fuera de ellos estuviera en el área. Moviendo su pulgar desenvainando su katana, hagas lo que hagas, no interfieras en lo que suceda a continuación, dijo Rat. Antes de que alguien pudiera preguntarle por qué, de repente se puso de pie y se dio la vuelta balanceando su espada. Invisible a los ojos de todos, golpeó algo. Durante los siguientes momentos, parecía haber estado ocurriendo una intensa pelea, ya que Rat parecía haber estado luchando por su vida con un enemigo invisible. Ahora, el primer instinto que todos tenían era agarrar un arma y prepararse para lo que fuera que estaba pasando. Pero al recordar las palabras de Rat, trataron de mantener la calma mientras permanecían junto al fuego.
Más que eso, tenían la extraña sensación de que fuera lo que fuera esta cosa, no venía sola ya que estaban rodeados. Balanceándose de izquierda a derecha, Ra bloqueó un ataque que lo envió hacia atrás mientras caía de rodillas. Desde la oscuridad de la noche, era inconfundible ya que ahora vio un rayo de luz verde brillar en las sombras. Ahora se había convertido en ese tipo de pelea cuando Rat envió su katana de regreso a su caja. Escogiendo el arma apropiada, un extraño cilindro plateado se materializó en su mano. Concentrando su poder psiónico, un sable de luz verde emergió cuando Rat se puso de pie y se puso en guardia. Tenía una espada warp. Shino exclamó mientras sus ojos brillaban. Maldita sea, me pregunto si me lo prestará. En poco tiempo, aparte de los no terranos, sabían contra quién estaba luchando Rat, ya que no tenían motivos para preocuparse por las otras presencias entre ellos. Continuando con su combate, Rat y los demás intercambiaron golpes mientras sus espadas emitían sonidos crepitantes cada vez que chocaban. Buscando un empujón psíquico, Rat había logrado desequilibrar a su oponente cuando se disponía a dar el golpe decisivo. Pero en el último momento, una bocanada de humo estalló frente a él antes de aparecer justo detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, el rayo de luz verde se mantuvo en el borde de su cuello. Parece que no has dejado que tus habilidades se adormezcan. Pero aún tienes mucho que aprender. Mientras la hoja desaparecía del cuello de Rat, desenganchando su espada, sí maestro. Todavía tengo mucho entrenamiento por delante. Despojándose de sus capas sombrías, el tercer reconocimiento se encontró rodeado por 6 templarios oscuros. Pero viendo que no habían atacado y que Rat había hecho las paces con uno de ellos, no había más motivos para pensar que eran hostiles. Pero eso no les impidió sentir curiosidad por saber quiénes eran y por qué atacaron a Rat de esa manera. Al percibir sus preguntas, Rat hizo una ligera reverencia de disculpa. Lamento lo repentino de esto. Estos son los orgullosos guardias de las sombras de los Nerasim. Y esto es, mientras saludaba al Protoss con el que estaba luchando hace un momento, que vestía una armadura y túnicas oscuras ornamentadas. Mi maestro, Isin. ¿Por qué de repente te atacó así? Preguntó Mari. Me disculpo por asustarte, dijo Isin. Solo deseaba ver que mi alumno mantuviera sus habilidades en forma. Creo que un simple hola hubiera sido mejor. Como el resto del grupo acordó mentalmente. ¿Qué te trae por aquí, maestro? Entonces preguntó Rat. Recordando lo que estaban haciendo los protos en este planeta, ¿hubo un avistamiento de Carax en el área? No, algunos guardias de la sombra optaron por hacer nuestra propia investigación en lugar de seguir los rumores. Sin embargo, está resultando más difícil de lo que imaginamos originalmente. ¿Te gustaría unirte a nosotros un rato? Entonces preguntó Rat. Tomarse un tiempo para descansar una vez es bueno para el cuerpo y el espíritu. Mientras Isin lo discutía telepáticamente entre sus compañeros. Muy bien. Aceptaremos tu amable gesto. Haciendo espacio alrededor del fuego, el tercer reconocimiento tuvo diferentes experiencias. Para Hake y Dal, no era nada nuevo, ya que habían estado antes en Protoss. Cuando no estaban actuando alto y poderoso, eran muy buenas personas con las que estar. Shino trató de guardarse sus pensamientos en silencio, ya que había estado en un tiroteo con Protoss en algunas batallas y esperaba que no se lo reprocharan. En cuanto a Milo y Mari, fue la primera vez que los conocieron en persona. Pero para el primero, confiaba en las palabras de sus antiguos jefes de que mientras les muestres honor y respeto, ellos harán lo mismo por ti. Lelei vio esto como una gran oportunidad para hacerles preguntas sobre su ciencia y tecnología. Pero se abstuvo de mala gana, ya que le aconsejaron que no fuera tan entrometida con ellos. Pero Tuca y Yao se sentían extrañamente cómodos a su alrededor. Pero saber lo que hacían sobre ellos quizás estaba relacionado con su afinidad con la naturaleza. Esto dejó a Rory exultante ante la oportunidad de conocer a los Protoss. Especialmente la oportunidad de probar sus habilidades contra un guerrero que era incluso más grande que Rat por lo que acababa de ver. Pero más que eso, podría aprender algo interesante sobre el enigmático espectro, ya que rara vez hablaba de sí mismo. Mirando a Isin, entonces, ¿cómo fue entrenar a Rat? Sin embargo, esta simple e inocua pregunta arrojó una respuesta bastante informativa. ¿Rat? Isin luego preguntó mientras miraba a su estudiante y luego entendió lo que ella quería decir. A partir de ese pequeño comentario, quedó claro para el tercer reconocimiento lo misterioso que era su colega, ya que ni siquiera les dio su nombre real. Ah, ya veo. Mis disculpas. Está bien, maestro. No importa si lo sabían o no. ¿En serio? Mientras la ceja de Milo se alzaba.
Ni siquiera te molestaste en darnos tu verdadero nombre. ¿No confías en nosotros? Entonces Mari preguntó pareciendo un poco entristecida. A Hake, Dal y Shino realmente no les importaba, ya que el pasado de una persona era asunto suyo siempre y cuando no tuviera ningún efecto en el presente. Tuka estaba interesada. Pero se abstuvo por respeto. Yao y Rory, por otro lado, se morían por saber la respuesta. Sintiendo sus pensamientos, tengo mis razones. Entonces, déjalo así, ya que Rat había terminado esa línea de preguntas en ese momento. Durante la próxima hora más o menos, los dos grupos hablaron pasando historias y palabras de sabiduría. Rory incluso tuvo la oportunidad de entrenar con un Nerasim para ver cómo encajaba. A medida que la tierra se volvió fría y oscura, las dos partes se separaron dándose los mejores deseos en su viaje. El tercer reconocimiento se instaló para pasar la noche mientras los guardias de las sombras continuaban su camino. Mañana iba a ser un nuevo día. Continuará. Capítulo 28. ¿Esperas que crea estas tonterías? Mientras Sorsal arrojaba enojado el informe de batalla a uno de sus comandantes. Le juro su alteza que es la verdad, tartamudeó el comandante tratando de mantener su juicio sobre él. ¿Me crees un tonto? Sorsal luego gritó. Es más probable que te hayas escapado como un cobarde, dejando atrás a tus hombres para poder escapar. Pero te juro que es la verdad. Ya que el comandante aún recordaba la batalla vívidamente. Lo que experimentó lo horrorizó. Haciendo ajustes a su estrategia, el número de sus fuerzas se duplicó. Incluyendo a los monstruos, triplicó sus filas mientras realizaban un ataque total contra un grupo de reconocimiento. No importaba cuán fuertes fueran estos demi-humanos. Contra sus fuerzas, deberían haberlos pisoteado fácilmente. Como se señaló en encuentros anteriores, los protos huirían al ver su formidable ejército o advertirían antes de luchar. La única razón por la que perdieron esas batallas fue porque no tenían suficientes números de su lado o estos asquerosos demi-humanos usaron alguna magia cobarde para derrotarlos. Sin embargo, ese truco no habría funcionado esta vez con la cantidad de ellos que cargaban contra ellos. Pero fue entonces cuando sucedió. Un golem de metal que estaba con estos protos comenzó a brillar con una luz azul y pronto creció de tamaño masivo. Al principio, creyeron que se trataba de una ilusión para asustarlos. Pero lo que surgió no se parecía a nada que hubieran visto antes. La única forma en que podía describirlo era una araña de metal gigante. Ya que solo su tamaño fue suficiente para hacer que el ejército que cargaba se detuviera, ya que era más alto que un troll de montaña. Sin embargo, fue entonces cuando comenzó el verdadero terror. La araña había abierto dos de sus bocas mientras exhalaba fuego como un dragón. No, era peor que un dragón. El fuego que respiraba ni siquiera dejaba un cuerpo y mucho menos huesos. Incluso sus escudos y armaduras no les ofrecieron protección contra su ataque. ¿Qué clase de monstruo era? Cuando comenzó a marchar hacia adelante exhalando su llama, esto ya no era una batalla. Fue una matanza. Su resplandor se desvió de un lado a otro, cortando a través de su ejército sin restricciones. A pesar de que habían tratado de defenderse, estaba protegido con el mismo escudo mágico que usaban los protos. Aunque dudaba mucho que hubieran podido perforar su piel de metal. Pronto, los gritos de dolor y muerte resonaron en el campo de batalla y era esta única araña con la que luchaban. Desesperado e indefenso eran las únicas dos palabras que podían usarse para describir esta batalla. La única razón por la que él y aproximadamente una cuarta parte de su ejército sobrevivieron fue por la gracia de los dioses cuando los protos los salvaron y les dijeron que se retiraran o de lo contrario habría más muertes. Sin pensarlo dos veces escaparon de esa escena infernal. Aunque sobrevivieron, no significa que salieron ilesos. Sin embargo, Lord Sorsal y sus vasallos les habían dicho repetidamente que no eran más que semi-humanos tontos que solo eran capaces de algunos trucos insignificantes. Con suficientes números, debería haber sido una victoria fácil. Pero, sin embargo, después de la caída de las tres fortalezas, ha habido rumores y chismes de que los protos eran en verdad los guerreros de los mismos dioses. Con cada derrota en la lucha contra ellos, solo reforzaba estas opiniones. Allí la fuerza, las habilidades y la magia eran como los apóstoles. ¿Qué otra explicación había? Si es así, ¿no estarían incurriendo en la ira de los dioses? ¿Enfrentarían ellos también el mismo destino que Telta si continúan antagonizándolos? Porque con cada ataque fallido, causaba que su moral decayera, ya que pocos, si es que había alguno, realmente querían luchar contra ellos. Pero incluso después de escuchar su testimonio bajo juramento, el mal humor de Sorsal se apoderó de él. Señalando su oprichnina, se lo llevaron para ser ejecutado.
Espere. Mi señor. Deme otra oportunidad. Sin embargo, al príncipe arrogante no le importaba, ya que no toleraría a cobardes como él en su ejército. Reúna a mis asesores. Discutiremos nuestra próxima estrategia. Después de unos minutos, sus principales asesores, generales, senadores, nobles y Orbritznina estaban presentes en el Consejo de Guerra mientras debatían qué debían hacer a continuación. Con el piso abierto a cualquier sugerencia, se habló mucho sobre lo geniales que eran. ¿Cómo caerán los protos ante su poder? ¿Cómo pagará el dominio por deshonrarlos? Por lo tanto, la mayoría de las conversaciones eran delirios de grandeza que ninguno de ellos admitiría. Por las pocas conversaciones productivas que han luchado contra los protos de primera mano no sabían cómo enfrentarlos. Incluso su estrategia más reciente había fallado. Se las habían arreglado para traer algunos protos a una aldea en la que habían reemplazado a todos los aldeanos con sus soldados. Incluso colocó especialmente algunas armas de asedio para eludir sus escudos mágicos. Pero independientemente de cuán cuidadosos fueran, estos asquerosos demi-humanos siempre parecían saber si era una trampa o no. Aunque la emboscada se disparó temprano, decidieron hacer todo lo posible con la esperanza de causar algún daño. Pero terminó en nada. La ballesta no había logrado perforar sus escudos mágicos. También habían evitado las trampas de caída de pozos que cavaron alrededor del área. Al final, sufrieron grandes pérdidas y solo perdonaron al resto cuando dejaron de luchar. Al escuchar todas estas conversaciones, Sorsal estaba hirviendo en su ira, ya que eran fracasos y contratiempos uno tras otro. Primero, se estaban quedando sin reclutas. Habían estado reclutando a cualquier cuerpo capaz de hombres jóvenes de las áreas locales. Sin embargo, el alcance de su autoridad se ha ido acortando con cada miserable pérdida. Su hermana estaba siendo entrometida, lo que debilitaba al imperio a medida que más partidarios de la guerra se unían a su lado. Ya sea porque sus una vez aliados habían sufrido demasiadas pérdidas o aceptando las propuestas de impuestos para disminuir la carga sobre ellos. Algunos aldeanos incluso habían abandonado sus hogares para alejarse de los combates cuando fueron llevados a territorios bajo el control de Pina. Si las cosas progresaban así, podrían desesperarse lo suficiente como para reclutar a la fuerza a los ladrones y bandidos en el área. El segundo fue el cambio menos ideal en la opinión pública. Destruyendo algunas aldeas, habían difundido mentiras de que fue obra de los protos con la esperanza de no solo obtener el apoyo público sino también reclutas dispuestos. Incluso contando historias tan detalladas de sus horrores con cierta delicadeza y pasión para encender el fuego de cualquier plebeyo. Pero por lo que escuchó, sus afirmaciones fueron recibidas con un escrutinio extremo. ¿Cómo se atreven tales plebeyos a cuestionar la autenticidad de su palabra? En tercer lugar, la falta de respuesta de los gremios de mercenarios. Después de ofrecer una recompensa tan generosa que eran riquezas, tierras y títulos, esos parásitos no querían involucrarse en este conflicto. Aunque le dieron sus razones, solo los vio como cobardes que disfrutaban alardeando de sus habilidades sin nada que mostrar. Y el cuarto fue el que más lo enojó. Por mucho que lo intentó, no pudo aplastar el título que se le había otorgado al ser conocido como el Príncipe de la Tierra. Sorsal estaba absolutamente furioso por cómo un humilde plebeyo en este momento podría estar riéndose de él por eso. Pero más que eso fue el asqueroso demi-humano que lo hizo sufrir esta desgracia. Cuando le ponga las manos encima, le hará sufrir 1000 veces por esta humillación. Convocando al consejo, Sorsal quería desahogarse ya que se negaba a aceptar esto como su fracaso. Explícate. ¿No eres responsable de las formaciones de mis fuerzas? ¿Cómo asumirás la responsabilidad de estas pérdidas inaceptables? Siendo puesto en el lugar, se quedó en silencio. Una vez se enorgulleció de ser uno de los mejores estrategas que el imperio haya producido jamás. Sin embargo, después de quemar tantas de sus fuerzas y riquezas, no tuvo resultados reales para demostrarlo. Incluso comenzó a escuchar susurros de otros, llamándolo estúpido e incompetente después de tantas pérdidas. Sintiendo una grieta en su ego, hizo lo único que podían hacer los hombres en su posición. Empuje la culpa a otra persona. Incluso tenía el chivo expiatorio perfecto para eso. Mi señor. Debe entender que esto no es del todo mi culpa. Es por la falta de información que mis planes siempre parecen fallar. Si alguien tiene la culpa, es por culpa de Bouro y la incompetencia de Arjo. Tribu. Por lo tanto, lo único en lo que la mayoría de la gente como Sorsal y los de su calaña podrían estar de acuerdo. Si algo estaba mal, culpa a los demi-humanos mientras todos miraban al feo hombre cerdo en la habitación.
Ahora, el centro de atención, Bouro estaba bastante acostumbrado a ser el chivo expiatorio. Por irritante que fuera, simplemente hizo el movimiento de disculparse y humillarse hasta que se aplacaron. Después de todo, todo era solo un medio para un fin. Una vez que el imperio se haya debilitado lo suficiente, podrían tomar el control fácilmente, ya que hará que todos estos humanos paguen por menospreciarlos. Pero era desconcertante lo poderosos que eran estos protos. Sin embargo, estaba al tanto de la advertencia de la emperatriz Pina de que mientras no los desafíen, se quedarán solos. Por lo tanto, eran un problema que puede posponerse para otro momento. Falmarx. Entonces, ¿esta es la ciudad de los magos, eh? Es hermosa. Dijo Mary. Después de unos días después de encontrarse con el guardia de las sombras, habían llegado a Rondel. Una de las ciudades más grandes de Falmar, ya que estaba ocupada principalmente por magos. Aunque similar en arquitectura al resto de su mundo, la atmósfera aquí se sentía diferente. Este era un lugar donde las diferencias no importaban ya que todos aquí eran buscadores de conocimiento. Para los terranos, tenía un aire muy universitario, con debates en cada esquina. Papeles de notas de investigación esparcidos por todas partes. Incluso algunas paredes estaban garabateadas, ya que puedes ver magos a lo largo de cada calle. Entonces, ¿dónde primero? Milot preguntó. Alojamiento, respondió Lelei. Estaremos aquí por un tiempo. Así que es mejor conseguir algunas habitaciones. Pero llevará algo de tiempo, ya que la calle no se diseñó de manera eficiente, ya que los vehículos y los senderos para caminar eran lo mismo. Yo me encargo desde aquí, dijo Rory. Conozco la posada adecuada. Yao, ven conmigo mientras los dos desembarcaban y se dirigían a reservar sus habitaciones. Después de finalmente atravesar la multitud, alquilaron algunos establos para estacionar sus vehículos justo cuando Rory y Yao regresaban. Combinando la magia de Lelei, Tuca y Rory, se aseguraron de que nadie molestara a sus vehículos mientras estaban allí. Acomodando sus cosas en la posada, el grupo ingresó al área principal donde los magos generalmente realizaban sus investigaciones. Con lo volátil que puede ser algo de magia, el funcionamiento interno de la ciudad se diseñó con eso en mente. Varias paredes gruesas y altas seccionadas como cuarentenas para zonas de explosión para algunos magos demasiado entusiastas o temerarios. Al llegar a algún callejón, Lelei llamó a la puerta solo para recibir una respuesta enojada. Si estás aquí para cobrar las cuentas, no te molestes. No tenemos dinero. Es Lelei. Omi Omi. Cuando la puerta se abrió para revelar a una anciana feliz y afortunada, es Lily. Soy Lelei, corrigió ella. Lo sé, pero Lily es simplemente más linda, mientras comenzaba a acariciar la cabeza de Lelei. Bienvenidos. Entonces, vinieron hasta aquí. El resto de ustedes, pasen también. Entonces, ¿están aquí para el examen? ¿No es demasiado pronto? Kato se está volviendo senil. Metiendo la mano en su bolsa, aquí cuando Lelei le entregó la recomendación. Leyéndolo detenidamente, ya veo, eso es lo que es. Estás garantizado que saltarás un grado con esto. El arpegio se pondrá verde de envidia. ¿Dónde está ella? Eso es. Un poco complicado de explicar. Ven, tomemos algo para comer, ya que lo discutiremos durante una comida. Al ir a un restaurante local, la mujer en cuestión era Mimosa Lamer. Un gran sabio y uno de los ancianos de Rondel. También fue la mentora de Arpegio, la hermanastra de Lelei y su constante rival desde que se adentraron en las artes mágicas. A diferencia de su hermana, Arpegio centró su investigación en la magia mineral, que era bastante costosa y, por lo tanto, vivía constantemente al día solo para seguir estudiando y llegar a fin de mes. Pero algo interesante había sucedido recientemente cuando un mago misterioso había entrado en Rondel. Con el conocimiento y la magia que tenía, fácilmente convirtió la ciudad en un alboroto. Desde su llegada todos quisieron consultar con el gran sabio. Otros incluso deseaban ser mentores de él. Sin embargo, este sabio era bastante solitario. Incluso ofrecer monedas de oro no fue suficiente para llamar su atención. Pero parecía estar interesado en el comercio. Ofrézcale algo de su investigación y él le indicará la dirección correcta hacia dónde debe ir su investigación. Por supuesto, había escepticismo. Pero su sabiduría resultó invaluable ya que algunas de sus palabras ayudaron a varios magos a superar meses o incluso años de estudio en solo unos días. Incluso Arpegio tenía curiosidad por el sabio. Después de escuchar su sabiduría, su investigación comenzó a dar sus frutos y así siempre que podía iba a consultarlo. ¿Es el sabio realmente tan bueno? Lelei preguntó cuando su interés ahora estaba despertado. Si Mimosa asintió.
Nunca antes habíamos visto un talento como el suyo. Muy bien, podría llevarnos a un nuevo reino de la magia. Encantado por ese aspecto, el joven mago prodigio ahora quería conocerlo. Por cierto, Mimosa sonrió mientras miraba a Rory. Deseo discutir los resultados de la tarea que me diste. Por supuesto, ¿qué descubriste sobre los orígenes de todas las especies? ¿Puedo sentarme en esto? Dijo Jaque emocionado. Dal solo pudo suspirar. Será mejor que sigan adelante. Vamos a estar aquí por un tiempo. Dejándolo como estaba, el resto del grupo se levantó mientras acompañaban a Lelei. Preguntando, consiguieron indicaciones sobre dónde podían encontrar al gran sabio. Al llegar a la zona, la fila sorpresivamente ocupaba una cuadra entera para quienes querían conocerlo. Para algunas conversaciones en la multitud, el sabio es increíble. Me ayudó a descubrir una nueva formulación posible. Necesito que vuelva a revisar mi trabajo antes de enviarlo. Al escuchar estas críticas entusiastas, Lelei solo tenía que conocerlo ahora. Ponerse en fila, Lelei. Volviéndose para mirar, era una niña mayor con una figura más desarrollada con una mirada de sorpresa en su rostro. Arpegio, como la reconoció Lelei. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué llevas esa túnica? Estoy aquí para tomar el examen para convertirme en un sabio, respondió estoicamente. En cuanto a por qué estoy aquí específicamente, deseo conocer al sabio del que todos han estado hablando. La maga mayor solo pudo dar una mirada amarga mientras miraba a su hermanastra. ¿Por qué había una disparidad tan grande entre ellos en términos de talento y oportunidad? Eran bonitos incluso desde el momento en que se fue a estudiar con Kato. Entonces sucedió la invasión con la gente de hierro. Durante un tiempo, las cosas parecían bastante estables. Pero luego escuchó rumores de un mago que había derrotado a un semidios en el que supuestamente era su hermana. Por supuesto, ella lo había rechazado al principio. Pero entonces el mensaje de los dioses se escuchó ante el espectro de la llamarada, y estaba Lelei entre ellos. Combinando todo lo que sabía y escuchaba, Lelei tuvo una oportunidad única en la vida, ya que estaba aprendiendo de ellos y obteniendo un conocimiento y un poder que estaban más allá de su comprensión. Pero no era solo conocimiento y poder, también poseía una gran riqueza y prestigio. Sus túnicas estaban hechas de un material fino y confeccionadas de una manera tan elegante. Incluso su personal parecía excesivamente caro. ¿Cuántas monedas de oro costó fabricar tales artículos? Incluso un pensamiento persistente cruzó por su mente si podía dejar unos cuantos para su hermana mayor indigente. En cuanto a su grupo, parecían guardias profesionales. Deben ser las ventajas de tener el título de héroe. ¿Cómo logró que un elfo y un elfo oscuro la siguieran? Con estos pensamientos amargos pesando sobre ella, necesitaba comenzar a producir resultados. No podía permitirse quedarse más atrás de Lelei. Después de todo, era su orgullo como hermana mayor. Esperando en la fila de manera incómoda, finalmente se encontraron al frente cuando Lelei le permitió ir primero. Arpegio tenía bastantes preguntas para hacerle al gran sabio. Si las cosas salen bien, ella tendrá su respuesta y se permitirá ser una sabia, volviendo a ponerla en la misma posición que Lelei. Al volver a encontrarse con el gran sabio, no se parecía a ningún semihumano que hubiera visto antes. Sin embargo, tales cosas eran irrelevantes en Rondel. En este momento, parecía haber estado leyendo casualmente algunos libros que le ofrecieron ya que había montones de ellos por toda la habitación. Incluso usando su magia misteriosa como pantallas de luz parecía haber estado flotando a su alrededor. Gran sabio. Mientras Arpegio le daba la más alta etiqueta que podía reunir. Gracias por dedicarme un poco de tu tiempo. Mientras se arrodillaba mostrando respeto. Pero a diferencia de la última vez, el gran sabio en lugar de responderle simplemente miró más allá de ella. ¿Qué estaba mirando? Carax. Mientras Arpegio escuchaba gritos de sorpresa. Ah. Amigos terranos. ¿Qué los trae por aquí? Santa Ana. Milo explicó. Estuviste aquí todo este tiempo. Artanis te ha estado buscando por todo el continente, dijo Shino. El Dalai Lama ha estado pateando cada roca tratando de encontrarte. ¿Es eso así? Mientras Carax le daba una mirada pensativa. Mis disculpas por causar tales preocupaciones. Al principio traté de encontrar el camino de regreso. Pero luego comencé a descubrir muchas cosas interesantes para estudiar que perdí la pista. Mientras el herrero de Fase murmuraba. Mientras ocurría este intercambio, Arpegio solo podía mirar fijamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ustedes se conocen? Espacio exterior. El crucero de batalla Belpegor estaba rastreando el sistema estelar local.
Ahora, obviamente, este no era el tipo de trabajo que enviarías a un barco militar a hacer. De los muchos tipos de naves terrestres, algunas fueron construidas específicamente para ese propósito con mejores equipos de escaneo de largo alcance y capacidades FTL. Dichos trabajos incluso tenían buenas ventajas, como el descubrimiento de planetas habitables o aquellos ricos en recursos que obtenían una buena parte de las ganancias. Si tuvo suerte, incluso podría tener el privilegio de nombrarlo. Aunque estaban trabajando para el ejército del dominio, la misma regla aún se aplicaba, ya que los que estaban en el barco simplemente compartirían las ganancias de los descubrimientos de succión. El emperador Valeriano fue bastante generoso al compartir tal riqueza. Pero al final, esto fue esencialmente un trabajo ocupado hasta que los altos mandos descubrieron lo que querían hacer. Por lo tanto, ¿por qué estaban a solo unos pocos sistemas estelares de distancia de Falmarx? Recientemente saliendo del espacio Warp, el Belpegor estaba en su período de enfriamiento mientras realizaba su escaneo de rutina de largo alcance y se agregaba a su mapa estelar. Sin embargo, las luces rojas comenzaron a sonar y se escucharon fuertes pitidos. ¿Qué está pasando?, preguntó el capitán. Fisura Warp detectada. Algo grande se avecina, respondió un técnico. ¿Es Protoss? Todavía no estoy seguro, señor, las lecturas preliminares todavía están llegando. Pero pronto más luces a todo volumen comenzaron a destellar cuando el color de la cara del técnico se puso pálido. Oh, Dios mío, señales biológicas detectadas. Clase Leviatán confirmada. Clase Leviatán. Como gritó el capitán. Abandonando a unos pocos kilómetros de distancia, un ser del tamaño de una ciudad abandonó FTL. ¿Qué hace algo así aquí? Mientras el capitán intentaba aclarar sus pensamientos. Incluso con las últimas innovaciones del crucero de batalla clase Gorgona, no era rival contra un Leviatán Zerg. Esta forma de vida era una colmena entera empaquetada en un monstruo gigante con capacidades ofensivas y defensivas adicionales. No había suficientes armas en este barco solo para hacer mella en una criatura así. Se necesitaría una flota considerable solo para enfrentarse a uno, y eso si tenían suerte. Solo recordando los horrores de un Leviatán, estuvo allí cuando los Zerg invadieron Augustgrad durante el reinado de Arcturus. Todavía podía recordar millones de esos insectos de gran tamaño que caían del cielo golpeando el planeta debajo. Las defensas planetarias y las plataformas de armas orbitales los mataban por millones a medida que seguían llegando más, ya que su número parecía ilimitado. Toda la fuerza de la flota de los dominios fue a detenerlos cuando se encontraron cara a cara con los leviatanes. Pero incluso después de lanzarles todo su poder, simplemente no fue suficiente, ya que su masa extrema y su poder de fuego pesado eran demasiado fuertes. Más tarde se enteró de que fue solo por la gracia de la negociación del emperador Valerian con la reina de espadas que las bajas se mantuvieron al mínimo. Timoneles. Salto táctico ahora. Sáquenos de aquí. Ordenó el capitán. No es bueno, señor. El sistema está bloqueado porque necesitamos unos minutos para hacer un salto seguro. Intentaré anular los protocolos. Moviéndose rápidamente a su holomesa, una gota de sudor se deslizó por un lado de su rostro cuando los sensores se activaron al ver todo lo que venía hacia ellos. Todo un enjambre de azotes según aparecieron datos del mismo. Estas pequeñas criaturas eran extremadamente letales contra los barcos. Solo se necesitaron unos pocos para sacar un buque capital, que era un testimonio de su poder destructivo. Puede que no tengamos ni unos minutos, susurró el capitán para sí mismo. Pasando a las comunicaciones, toda la tripulación a las estaciones de batalla. Repito. Toda la tripulación a las estaciones de batalla. Enjambre Zerg en camino. Ante esa llamada, los escudos contra explosiones comenzaron a cerrarse alrededor de los puertos abiertos de la nave. Mientras tanto, los tripulantes se dirigieron a sus áreas designadas. Algunos SSB de dotación para ayudar con las reparaciones. Dotación de artillería y mecánica de combate para el mantenimiento o reabastecimiento donde fuera necesario. Pilotos listos para la orden de salida. Además, la bahía médica, ya que iba a haber heridos. Envíe todas nuestras unidades aéreas. Pero manténgalas cerca de la nave con la defensa de nuestras armas. Haga que todas las baterías y torretas se dispersen ampliamente. Los chicos voladores eliminarán cualquier cosa que intente pasar. Al reconocer el comando, las torretas de armas, las baterías láser y las torretas de misiles apuntaron. Espectros, vikingos y libertadores pronto salieron volando de los hangares mientras mantenían una sólida formación defensiva alrededor del barco. Porque esta iba a ser una batalla de desgaste, ya que hicieron una retirada táctica a una velocidad inferior a la de la luz.
Solo necesitaban tiempo para escapar del área. Pero el tiempo no era algo que tenían ya que el ataque estaba en marcha. La primera oleada de azotes estaba encima de ellos cuando el Belpegor se enfrentó a su tripulación. Ahora, al principio, puede que no parezca mucho con las primeras olas. Pero ese fue el mayor error al luchar contra los Zerg. Nunca los enfrentes en sus términos. Había límites a sus armas y personal. La tripulación corría de la forma más organizada posible para mantener las armas y los misiles cargados. Mientras tanto, otras unidades se vieron obligadas a regresar para reparaciones o reposición de ordenanzas. Necesitaban trabajar rápido ya que la velocidad era la diferencia entre la vida o la muerte. Para los barcos que sufrieron daños demasiado graves, regresaron inmediatamente a la bahía de suspensión, mientras que aquellos que sufrieron daños menores serían reparados y reabastecidos por BMD que esperaban en el casco del barco. Pero cada segundo perdido significaba bajas. Hay demasiados de ellos. Estoy golpeado. Incumplimiento aquí inminente. La tripulación del puente hizo todo lo posible para clasificar la intensa afluencia de información, dando instrucciones en consecuencia para optimizar mejor la estrategia general. El capitán en este momento no había dejado de coordinar sus fuerzas mientras observaba intensamente cómo transcurría la batalla. Un escuadrón ya había sido aniquilado, pero algunos todavía tenían una baliza encendida. Envía cualquier embarcación de rescate disponible para llevarlos de regreso a la percha. Pero debido al agujero en su defensa, los flagelos lograron pasar. Todas las manos. Prepárense para el impacto. Bombardeo suicida en el crucero de batalla, golpes y vibraciones sacudieron toda la nave. Las sobrecargas surgieron a través de la embarcación cuando los conductos explotaron y varios tripulantes resultaron heridos. Estado. Brechas en varias cubiertas. Reasignación de energía en emisores de escudo para ganar tiempo para evacuar a los tripulantes. Sellar las cubiertas una vez que se haya realizado la evacuación completa. Las torretas de estribor están caídas. Enviando SCV para reparaciones inmediatas. Daño en los conductos. No se puede volver a suministrar energía a las baterías láser. Después de unos momentos más de esta batalla infernal, tiempo timoneles. 1 minuto más antes del salto táctico. Ordene a todos los cazas y SCV que regresen a la nave. Asigne cualquier poder disponible a los escudos. Con sus defensas significativamente disminuidas, los flagelos se acercaban a ellos. Comprando solo unos preciosos segundos más, se lanzaron varias ordenanzas nucleares mientras ráfagas de luz, calor y radiación ardían por solo un instante dentro de la frialdad del espacio. Pero incluso después de una explosión tan poderosa, los flagelos continuaron volando hacia ellos. Soportar el asalto pareció una eternidad, iniciando un salto táctico. Ya que la nave había desaparecido de ese sistema solar, reapareciendo en otro lugar, gran parte de la tripulación que no estaba sentada, con el cinturón de seguridad o enganchado a algo fue derribada. El capitán era uno de ellos mientras se levantaba inestablemente frotándose la cabeza después de golpear el suelo con tanta fuerza. Dando unas toses ligeras, estado. Daño severo en el casco exterior. Los sistemas de defensa están caídos. Se han dañado varias unidades Warp. Según su posición, ¿sabemos hacia dónde se dirige? Preguntó el capitán. Ejecutando simulación ahora, señor. Cuando la computadora comenzó a ejecutar los escenarios, el resto de la tripulación comenzó a lamerse las heridas. Mientras los heridos graves eran llevados a la bahía médica, los SCV se pusieron a trabajar para tapar el daño y otros tornillos ayudaron a tratar de estabilizar el soporte vital y la gravedad artificial a medida que avanzaban. Eran ingrávidos por momentos a la vez mientras la respiración se estaba volviendo un poco difícil. Señor, tengo malas noticias. Vamos a oírlo. Según el margen de probabilidad, se dirige directamente hacia Falmarx. Al escuchar esta noticia alarmante, el capitán no podía estar seguro de si se trataba de una casualidad aleatoria de un Zerg salvaje o un ataque real de ellos. Pero independientemente, ¿podemos advertirles? No, señor. Nuestras comunicaciones subespaciales quedaron fuera de servicio. ¿Cuánto tiempo es el tiempo estimado para su llegada? 1 día. Tal vez 2 como máximo. Entonces quiero que todas las manos disponibles trabajen para que la comunicación vuelva a estar en línea. Tenemos que enviar el mensaje antes de que sea demasiado tarde. Sí, señor. Por ahora, todo lo que el capitán podía hacer era rezar. Contra un mundo primitivo como ese, no tenían una defensa real contra lo que se avecinaba. Con las fuerzas Terran y Proto sin saberlo, estaba más allá de imaginar cuán grave iba a ser el daño. Cerrando los ojos tomando un respiro calmante, por favor.
Hagámoslo. Continuará.